¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como de costumbre todas las semanas, analizando el cambio de tiempo, el viento y todo lo demás, no tiene mal. Analizando justamente, analizamos la economía, la política, hablamos también de las encuestas. Y después de mucho tiempo vamos a volver a hablar de economía. ¿Sabe por qué? Porque está el jefe de economistas de Fiel, José Luis Burr. ¿Qué tal? ¿Lo dije bien? Todo bien. Juan Luis, perfecto. Juan Luis. No, el número uno de Fiel, después de Fiel, tiene 1000 años tiene en este país analizando números. 1010. Pero además, ¿por qué lo trajimos a Burr? Porque alguna vez teníamos que hablar de economía. ¿Y sabés por qué perdimos la economía de vista en los últimos tiempos? Porque empezó a caminar la rueda. Se empezó a mover la rueda, se vende más. Recaudan por IVA 38% con respecto al año pasado, o sea que es más que la inflación. El sector electrodoméstico te dice que tablets, esto, lo otro, 40, 50% más que en agosto del año pasado. Está bien, agosto del año pasado era malo, pero están 40, 50% arriba. Asfalto, agosto, récord absoluto en la historia de la República Argentina. Arrancaron con... Entonces la economía, aunque te parezca mentira, pasó casi un segundo plano para el gobierno. Para estas elecciones, ellos en las PASO no la querían mostrar, y ahora la muestran la economía. ¿Es así o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que además la señal de que la economía anda bien es que parte de la oposición no habla de la economía. Exacto. O sea, digamos. Ahora, ¿qué está pasando? Está pasando que lo que antes eran unos pocos sectores se ha extendido a muchos más sectores. No es un crecimiento terrible, digamos, estamos comparándonos, como vos dijiste, contra el tercer trimestre del año pasado. Que era malo. Segundo y tercero fueron muy malos, estamos hablando de caídas del producto de más de 3%, por lo tanto estar creciendo, probablemente en este tercer trimestre creciendo 4 contra el año pasado. Todos me dicen 4 un poquito más quizás, pero sí. Digamos, es volver al nivel del año pasado, Sí. al nivel del año 2015, mejor dicho, y digamos, la extensión a más sectores permite, digamos, cambiar un poco el humor. Además, otras dos cosas. Uno es, los salarios dejaron de caer, no es que la gente esté ganando fortuna, plata, sí, nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que antes estaban cayendo contra la inflación, ahora están un poquito arriba de la inflación. No sé si la gente estará de acuerdo con eso, pero los números dan los números dan eso. Algo por arriba. Pensiones, o sea, la parte de jubilaciones, está 4 o 5 puntos arriba de la inflación. Y el empleo, en lugar de caer, está empezando a crecer. Es decir, vos tenés una serie de cuestiones que te hacen percibir un poquitito más la recuperación. Y digamos, como el corto plazo va en este sentido y nada parece que vaya a cambiar en 2 meses, vamos a decir así, sí. las cosas, vos tenés asegurado de que estamos en un tercer trimestre y eventualmente quizás un cuarto trimestre razonablemente bueno para la economía. Fíjate vos, ustedes analizan el sistema financiero. Antes de las PASO, había una presión sobre el dólar y la gente compraba. Los chicos compraban, los medianos compraban, los grandes compraban. El Banco Central tiene que vender 1.800, 1.700 millones de dólares en poco tiempo para frenar la suba. Hablaban de 18, que se venía el cepo. Hablaban 1000, que el apocalipsis. Hoy, cuando faltan 40 días, 38, 39 días para el octubre, para que se vote otra vez, todo lo contrario. No solamente no quieren dólares, sino que además el dólar baja. Está en este momento peleando alrededor de 17. Entonces cambió totalmente el clima. Sí, el clima de que suba el dólar es típico previo a cada elección. ¿Y por qué no ahora? Cuando hay incertidumbre. Agrego. Antes de una elección, cuando hay incertidumbre, digamos, ahora todo parece indicar que, digamos, la incertidumbre bajó un poco. Bueno, tenemos una buena encuesta, que es la de agosto, sí. ¿no es cierto? Pero además las encuestas de ahora... Sí, mejoran un poco las chances. Hasta tal punto. Faltan igual estos 30 días. Faltan 30 días, pero ¿sabés qué? El olfato lo que me da, la declaración de Randazzo de hace pocas horas. No, está claro. Sí. Cuando la desafía a ella, como diciendo, además, como viste el prepotente del barrio, que ahora dice, bueno, ahora hablás porque estás perdiendo. ¿Viste? ¿Sabés qué me parece? Tan ruin la política, porque ella hacía el chasquido del látigo y todo el mundo venía a arrodillarse. Eso está claro. La parte política parece clara, no sé si estará despejada. Sí. Ahora, eso te hace que, digamos, empiece a aparecer otro problema, que es lo que se llama el carry trade. Es decir, con estas tasas de interés, entro dólares, vendo dólares y sí. me quedo. Otra vez están todos en la bicicleta. Sí, en esa suerte de bicicleta que es complicada porque, digamos, por un lado, no hay muchos que estén luchando contra la inflación, o sea, el Banco Central es básicamente el que está solo ahí luchando contra la inflación. La inflación no te da mucha tregua porque sigue
relativamente O sea, baja, alta. baja pero poquitito. Y baja un poco. 1,4. Baja un poco, después te sube un poco, después te baja. Es decir, por ejemplo, los datos de agosto fueron, digamos, buenos, pero uno debería decir mediocres. Porque, Vamos, digamos, a ver, vamos a ser honestos. Sí. Vamos a ser honestos. Se venían las elecciones. Si ganaba Cristina por 10 puntos, como decía Artemio López, se le hubiera complicado mucho la gobernabilidad. Entonces, ¿vos creés, aparte de lo que hacía el Banco Central, vos creés que los otros no iban a dar manija al dinero para empujar un poco el consumo? No, eso está clarísimo que el gobierno está jugando a poder llegar bien a las elecciones y para eso está gastando mucha plata. Es decir, Sí. el tema de obras de infraestructura. Y para Hay obras públicas por todas partes. Sí, está lleno. Digamos, y eso se nota además en que el fisco, bueno, tiene déficit. O sea, no está peor la cosa porque estás recuperándote como te estás recuperando. Vos decías que la recaudación está mejorando un poco y porque de aquí en más vas a ocultar un poquitito, déjame explicar esto, ocultar un poquitito del gasto público, porque a través de los programas de público-privados lo que vas a hacer es hacer gasto público, pero que lo hace ahora el sector privado y yo después te lo pago en varios años. Exacto. Es decir, un poco te estoy ocultando el tema del gasto público a partir ¿Para del qué año seguridad próximo. le das al sector privado que le vas a pagar? No sé si le da seguridad, el sector privado, digamos, verá allí que hay una oportunidad para cobrar, digamos, para tener una buena actividad y tener ingresos. Y ahí seguramente va a haber muchas empresas que se van a meter en los programas público-privados. Lo que pasa, a ver, Eso. las empresas, el gobierno le dice, hagan obras públicas que yo después se las pago, se las voy pagando, fenómeno. Y ellos dicen, bueno, yo le pido plata al banco prestada para poder hacer la obra pública. Y el banco te dice, ¿vos qué garantía tenés que me vas a pagar? Bueno, habrá que ver las garantías que ponen. Mira, hay más de una garantía. Hay muchos programas de estos público-privados, están los programas de energía, hay programas de obra pública, o sea, tenés una cantidad de programas muy grandes y cada uno tiene su esquema, para decirlo de alguna forma. ¿Qué quiero decir con esto? El gasto público va a seguir, digamos, y el gobierno tiene un poco la mira de, bueno, llegar bien a las elecciones, poder tener una recuperación económica que la gente lo sienta. O sea, desde el punto de vista de todos los que escuchan, o sea, de la gente, fantástico, digamos, las cosas mejoran. Lo que pasa que vas a tener que seguir teniendo financiamiento para eso. Y en ese contexto, yo te diría que estamos condenados a tener tasas de interés muy altas. Muy altas. El año que viene el Banco Central va a tener que seguir con tasas altas para tratar de bajar la inflación. Tendrá un éxito moderado, por no decir modesto. El año que viene no hay elecciones. Por lo tanto, todo el mundo dice, ahí se aplica el ajuste. Pero todos los economistas me dicen, no, vamos a crecer al 3% el año que viene. Bueno, porque, digamos, si vos terminás el año creciendo en la última parte al 4, vos tenés primero un arrastre que te lleva a 1,5 dice el arrastre, bueno, ¿no? depende cómo llegues el cuarto trimestre. Pero, digamos, seguramente es más de un punto de arrastre. Entonces, lo que tenés que crecer para llegar al 3 no es mucho. No es mucho, claro. Es punto y pico, 2 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? El año que viene lo que te conspira contra crecer mucho es que vas a tener que ajustar monetariamente, porque vas a tener tasas de interés más altas que este año. Sí, subir un poco la tarifa de colectivos, subtes y trenes. Muchas cosas, con lo cual la tasa de inflación va a bajar, pero no tanto. No tanto. Si bajás 4 o 5 puntos, firmamos acá. O sea, Yo creo que el año que viene, aunque que dice el 10, yo creo que estamos en el 15. Bueno, el gobierno está haciendo las cuentas con el 15, aparentemente. Sí, para mí está en el 15, el año que viene. El presupuesto, pero todo indica que vamos a estar cerca de eso. Y la otra cosa es que vas a tener algún pequeño ajuste fiscal, pero no mucho, porque no te olvides que tenés que llegar al 2019 con 2 puntos de baja de déficit. Una pregunta que le hago a alguien que ya tiene muchos años en esto. ¿Es más fácil hacer el ajuste creciendo? Obvio, sí. Si la economía crece, digamos, vos tenés más recursos, entonces vos le podés prometer a los gobernadores, por ejemplo, que el gasto público, en lugar de congelárselo nominalmente, el gasto público crece con la inflación o crece con un puntito, y sin embargo tus números mejoran porque tu recaudación va por arriba de eso. O sea, obviamente, si la economía crece 3%, el ajuste no se nota mucho. Si crece 2% se va a notar. Si crece 4%, te diría que no lo nota nadie, porque si crece 4% es mucho más fácil que a todos le vaya bien. Este gobierno, vos hablás con cualquiera, en los pocos momentos que uno lo ve, porque están trabajando todo el tiempo, pero todo el mundo, especialmente Frigerio,
te habla de una explosión de obra pública, que ellos están para hacer obra pública por todos lados. ¿Vos ves ese concepto también, esa línea? Mira, el tema obra pública ha sido un caballito de batalla del gobierno. El gobierno ha tenido un aumento fuerte de la inversión en obra pública, pero también ha tenido un fuerte aumento del gasto de consumo, porque Sí. te guste o no te guste, digamos, pensiones sigue creciendo como porcentaje del producto. El empleo público, la verdad que el empleo público no solo no cayó, sino que sigue creciendo menos que antes, por supuesto. Eso es un Políticamente no se animaron a tocar mucha gente de la cámpora que se metió en los últimos 3-4 meses del gobierno anterior. Creo que no se animaron. Ahora vencen contratos en diciembre, vamos a ver qué pasa. Bueno, mira, digamos, siempre podés hacer cosas. Digamos, vos lo que tenés que hacer es pensar, me parece que un gobierno, una administración tiene que pensar no solo en el año que viene o en los próximos 2 años, sino uno debería pensar un poquitito más a largo plazo. Eso sería ideal. Es cierto que las restricciones son enormes, es muy fácil nosotros dos sentados acá hablar de lo que habría que hacer. Habría que hacer, es fácil. Está muy fácil, pero también es cierto que vos no podés ponerte tantas restricciones para decir, no puedo hacer nada. No, eso es cierto. Es decir, si vos te pones la restricción... Para. Si ganan el mes que viene, ya no tiene más excusa de que no puedo hacer nada, porque ya pasaron 2 años. La gente te da el apoyo y ya no podés decir que no. Mira, vos tenés una agenda de cosas que vas a tener que hacer. Lo que uno esperaría es que se hagan unas cuantas cosas y no solamente cositas aisladas. Claro. Digamos, vos tenés que emprender acciones para que el Estado funcione mejor. Es cierto que has mejorado algunas cosas en lo laboral, para darte un ejemplo, el tema de riesgos laborales, pero en riesgos laborales, para que las cosas vayan razonablemente bien, todas las provincias tienen que adherir a la ley, no lo han hecho, la provincia de Buenos Aires no lo ha hecho y ahí hay toda una falta importante. Tenés el tema de riesgos laborales, tenés el gran tema en general del empleo en la Argentina, donde, en fin, todos los gobiernos tienen miedo a meterse en hacer reformas importantes. Sí. Y lo más fácil es siempre bajar impuestos, decir que voy a bajar impuestos, porque claro, bajo un poquito los impuestos y creo que con eso resuelvo las cosas. No. Pero la verdad que bajar impuestos no es solo lo que hay que hacer. Juan Luis Burr, muchas gracias. La verdad que es un gusto hablar con vos y evidentemente ya estamos un poquitito más optimistas que la última vez que estuvimos. Seguro. Bueno, gracias. Señor director, hacemos una pausa y vamos a hablar de jubilados y qué es lo que está pasando. Dale. Y ahora lo prometido, estamos con el abogado, un experto en temas previsionales, así que le vamos a poner el número abajo si usted lo quiere consultar. Habla de nosotros, habla de este programa y le va a solucionar cualquier problema. Estamos con Ignacio Petruso. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A mucha gente le dijeron, bueno, está bien, reparación histórica, sí, vos vas a cobrar un poco más. Bárbaro, dice usted. Pero resulta que había mucha gente que no había hecho juicio, no había hecho nada. Y después dice, che, qué bien, me pagan 1.000 pesos más, 800 pesos más, 1.200 pesos más. Pero ¿y esto cómo es? Si yo no había pedido nada. Entonces, ¿me debían esta plata? ¿Cómo es esto? Y empezaron a averiguar gente que nunca había averiguado. ¿Esto es así? Es totalmente cierto. Lo describiste perfecto. ¿Por qué? Porque han movido el avispero. Esto es una estafa que viene hace bastante tiempo y ahora lo que promete el gobierno nacional actual es un contrato de adhesión para que las personas evalúen si la nueva plata que le van a prometer o que le van a dar en un futuro le cierra o no le cierra. ¿Qué ocurrió? Históricamente el Estado Nacional no actualizaba las jubilaciones ni las pensiones correctamente. Sí. Entonces la justicia argentina, por medio de varios fallos, fue acomodando los puntos, sí, para que a la gente le reajusten y le abonen correctamente conforme lo que aportó, sea en relación de dependencia o sea como autónomo, que, sí, es otro tema específico. ¿Qué viene a hacer esto de la reparación histórica? Es un camino abreviado para aquellas personas que no han hecho juicio. En realidad comprende también a los que hicieron juicio, sí, pero en muchos casos, y por no decir la mayoría, no les conviene, los que ya están cruzando el río, cambiarse. Pero bueno, en cada caso individual hay que evaluar la edad de la persona, el estado de necesidad que tenga, claro, y el conocimiento y el acceso que tenga. Recién te comentaba que esto movió el avispero. ¿Qué significa? Que mucha gente dice, pero si acá me están ofreciendo, es raro que venga el Estado Nacional a decirme, bueno, hay más. Hay una reparación histórica para usted va a cobrar un poco más, tome. ¿Y por qué? ¿De dónde surge todo esto? Claro, nadie sabía por qué. Exactamente. Entonces, bueno, entran a consultar. Y hoy en día la consulta, por la tecnología, es bastante sencilla, porque
¿Nosotros qué le decimos a un jubilado cuando nos dice, mira, me están ofreciendo esto? Bueno, andá al ANSES, conseguí determinada información y en el plazo de un día tenés un informe perfecto en base a los fallos de la Corte Suprema que aplican hasta hoy para hacer los números en concreto que uno puede reclamar a través de un juicio. Sí. Y también lo que ofrece por reparación histórica. Debo reconocer también que en muchos casos, sobre todo las personas que se jubilaron con la vieja ley, Sí. estoy hablando de personas que se jubilaron antes del 94 y me atrevería a decir que también cerca del 2000 los beneficia. ¿Por qué? Porque en la legislación actual lo que están proponiendo es la actualización por un índice que se llama RIPTE. Sí. ¿Sí? Este índice RIPTE, en un momento histórico, acompañó lo que sería este desfasaje de la resolución 140, Sí. que es la que en definitiva no permitía los ajustes por índices. ¿Qué ocurre? A esas personas, cuando uno les calcula, los resultados que arroja el sistema, ¿qué son? Que puede acceder lo mismo por reparación histórica que a través de un juicio. Entonces, en ese caso, no le conviene No, embarcarse. no conviene, ya está. No, porque además, tiempo más o tiempo menos lo termina cobrando. Sí. ¿Sí? Ahora bien, ¿te jubilaste después del 2000? Sí. No conviene. Ah. Hay grandes rasgos, te diré que no conviene porque este famoso índice RIPTE cae respecto al índice que propone la Corte Suprema a través de un fallo que se llama el IF, Sí. que es el ISBIC. Este ISBIC es un índice que potencia mucho más las remuneraciones. Claro. Entonces se va a acceder a un primer haber, a una primer jubilación mucho más alta. Claro. Y a partir de eso se aplican todos los índices de movilidad para acceder a lo que actualmente sería el haber recompuesto, pero no por reparación, sino por juicio. Claro. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es, salvo que haya un estado de necesidad, por lo que fuere, por edad, por lo que esté Enfermo. pasando, enfermo, que consulte a un abogado especialista en derecho provisional. No cualquier abogado sabe de esto, por más buena voluntad que tenga, porque hay que tener un software específico, Sí. hacer bien la carga, es un tema muy complejo. Y después, por supuesto, la experiencia... La carga en la computadora. La, decís vos. la carga en el Claro, sistema. para tener todos los datos. Para tener todos los datos bien y que uno no esté diciendo no se embarque en esto, embárquese en lo otro, Sí. y después termine fracasando porque Claro. el número no satisface lo que Bueno, en su momento se evidentemente ustedes no cobran honorario, porque yo sé que es así, cobran un porcentaje de lo que tendría que cobrar si ganan el juicio. Exactamente. Así que evidentemente los números los tenés que hacer bien, porque Sí, si no, no sin cobrás duda. igual. Además hay una cosa que es muy importante, que es no jugar jamás con lo que apuesta el jubilado en uno. Ah. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí un juicio dura 5, 6, 7 años Sí. y el jubilado, con la ansiedad que tiene, ve el tiempo que pasa y llama, y llama. Ah, no, claro. Y realmente tiene unas expectativas colocadas en Sí, esto sí, sí. y realmente defraudarla, porque uno jurídicamente va a tener siempre derecho a ser reconocido por la Corte Suprema. Sí, que pero le no sabés aplica- cuánto va a durar. Claro, o peor aún, cuando se hace el cálculo final, da cero. Es decir, ¿Cómo puede dar cero? sí, o sea, que no incrementa. Pero vos estás seguro, antes de hacer el juicio, si... Absolutamente. Ah, claro. Nosotros pisamos en esa línea. Claro. Otras Ustedes personas no. hacen los cálculos para saber, ¿puede ganar o no puede ganar? Ahí está la clave. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto puede O ganar? sea, ganar se va a ganar. El tema es que ¿Cuánto? el cuánto no sea, que sea distinto de cero. Claro. Porque claro, si claro. es la No, única eso, manera claro. de... Pero para eso se meten en la computadora, se meten en el sistema. Exactamente. Y ahí le dicen, mire, usted tiene que cobrar esto y de retroactividad le corresponde esto. Claro, porque se reclaman 2 años para atrás de devengado. Entonces uno ya viene, nosotros le decimos taxi, Sí. que es... Sí, que siempre el viene mes a mes, creciendo. claro. Sí. Vos no Y lo a su cobrás vez- ahora, pero crece. Claro, y a su vez, mes a mes se incrementa con la diferencia de lo que no están pagando, que a su vez se le aplica una tasa activa, una tasa pasiva. Una perdón. tasa pasiva. Exactamente. ¿Qué pasa? Una pregunta que me hace mucha gente, que viste que algunos fallos van a la Corte Suprema, como Sí. que no lo quieren pagar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la ley específica, la 27260, que es la ley de reparación histórica, blanqueo de capitales, Sí, sí. toda una ley, podríamos decir ómnibus, Sí. proponía que no se iban a apelar más las sentencias. Sí. Pero bueno, el cuerpo de abogados del Estado Nacional sigue apelando. Sí. A las cámaras, pese a que la ley recomendaba que no, a las cámaras, y ahora nuevamente han, en algunos casos, presentado recursos extraordinarios. Es decir, ¿En algunos casos o muchos casos? No, en algunos, en algunos. La verdad que nunca dejaron de interponer, Ah, ¿no? En el último tiempo, antes de la ley de reparación histórica,
era muy bajo y ya las mismas cámaras, las salas de la Cámara, iban no haciendo lugar a la apertura del recurso extraordinario. Actualmente, pese a esta disposición, en algunos casos lo abren, en otros casos no. Hay que ver con qué fundamentos vienen, ¿no? Por la disposición. Y lo que pasa es que hay cierto privilegio para los que tienen más edad en los juicios y todo lo demás. Por ejemplo, si alguien pasa los 80 años, vamos a suponer uno, o si no alguien pasa los 90 años, que ya 90 años ya no te queda mucha gente. Claro. Digo, ¿ellos tienen cierto privilegio en la justicia? Sí, definitivamente. En dos lugares. Primero, si una persona es mayor de 83 años, uno presenta esta información en el juzgado, en primera instancia y en cámara, y el expediente iría más rápido. Más rápido. Exactamente. Más de 83 va más rápido. Exactamente. Y también cuando alguien tiene una enfermedad compleja. Por supuesto, que necesita la plata por el médico y atenderse y exactamente. Claro, está bien. Exactamente. Está bien. De acuerdo, si bien no va a una junta médica para evaluar el estado de salud, sí se fijan que es lo que se certifica. ¿Más de 83? ¿Más de 90 o más de 83? Bueno, ahí tiene que ver la prelación ante el pago. Porque ¿cómo es esto? Una vez que tenemos en la justicia que determina el derecho, vuelve el expediente a primera instancia y ahí primera instancia le da la orden para que en el término de 120 días la misma ANSES liquide y pague. ¿Y dónde paga? En la misma cuenta donde cobra el jubilado. Claro. ¿Sí? Eso también es importante. O sea que cobran en el Banco Nación, cobran en el Banco Nación. En el Banco Nación le van a poner Banco exactamente el importe por capital y por intereses. Claro. Bien, en ese término de 120 días, la ANSES liquida y el momento del pago se hace también a través de un sistema que va a pagar con prelación los mayores de edad. Claro. Y también va por presupuesto. Bueno, ahí entramos con temas más complejos. Ahí tenés que estar mirando el presupuesto también. Exactamente. ¿Cuánta plata tienen para pagar? Exacto. ¿Cuánto se destinó por presupuesto? Claro, ¿cuánto general? se destinó? O si ahora, se amplió. El destino el dinero que está destinado para pagar los jubilados, juicios, etcétera, ya está en el presupuesto del año. Está en el presupuesto del año. Claro. Que bueno, recordamos todo lo que pasó con las idas y venidas de los presupuestos anteriores, Sí, ¿no? claro. Que no se han actualizado o mismo no se daban los votos suficientes. Sí, ahí se peleó bastante. Se peleó bastante. Pero bueno. Es lo que hablábamos con José Luis Gur recién. Exactamente. Si el país crece, va a ser más fácil pagar. Definitivamente. Si el país crece y recaudan, y si crecemos al 3-4%, ya es una historia. Si el país entra en recesión, va a ser otra historia. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el pago, cuando cobren los juicios los jubilados, cuando lo ganen. Exactamente, exactamente. Y bueno, y un poco la otra parte que también me gustaría hacer hincapié es a los jubilados que tienen juicio y de pronto deciden subirse a la reparación histórica. Sí. Es importante dos cosas. Primero, cuando uno gana un juicio, le hacen una recomposición del haber y a su vez le pagan un retroactivo. Sí, lo que no cobró. Lo que no cobró durante el determinado tiempo que duró el expediente. Bueno. ¿Qué ocurre? Si el jubilado con juicio se adhiere a la reparación histórica, en la misma página, cuando le ofrecen el monto por reparación histórica, también le ofrecen un monto retroactivo. ¿Pero qué ocurre? Ese retroactivo, normalmente acotado a 4 años para atrás. Digo normalmente, en el caso de sentencia firme, habrá que verlo en concreto, pero normalmente hoy en día, 4 años para atrás, ofrecen pagarlo al 50%. O sea, te dan el 50% de lo que te corresponde. Claro, 200.000 de retroactivo. Le pagan 100. Los otros 100, en el plazo de 3 años, con pagos semestrales. Que si bien van a tener... Pues, espera. Hay mucha gente que hicieron la reparación histórica y no le dieron el retroactivo. No, porque son los de juicio, los que tengan juicio. El que no tiene juicio no tiene derecho a retroactivo. No tiene derecho a discutir. Exactamente. Está bien. Exactamente. Está bueno. Pero bueno, lo que normalmente recomendamos es... Lo recomendamos siempre. Sí. Pierda tiempo, vaya a ANSES, pida lo que se llama PRPA. PRPA en ANSES, para los que se los puede dar. Si no, pedirán vista del expediente, harán el cómputo ilustrativo. Y con esa información, ver un abogado. Está bien. O mismo la Asociación de Abogados Previsionalistas también le pueden hacer el cálculo. En fin, hay bastantes lugares. Después sí, para poder acceder a la justicia, en la actualidad necesitamos firma de abogado. Exactamente. Y bueno, es muy importante esto, estudiar cada caso en concreto y ver las necesidades de cada persona. Está bien. Ignacio Petruccio, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, como usted ve, tratamos de entrar en todos los temas. Petruccio lo conozco, sabe bastante de este asunto, así que si alguna vez quiere consultar, consulte que usted con el abogado que usted quiera. No hay ningún problema. Lo hizo bastante claro, porque yo la verdad que algunas cosas no las terminaba de entender.
Con esto nos vamos despidiendo y nos encontramos la semana que viene. Señor director, todo suyo. Chau.